Asombrosas e impactantes profecías del libro de Daniel se están cumpliendo en la actualidad. Al observar el avance que ha experimentado el planeta en los últimos años y al darnos cuenta de todo el caos que se está desatando a causa de las guerras económicas, de las políticas, de las guerras bélicas, de las guerras sociales, conflictos de todo tipo en el mundo, nos damos cuenta que hay muchas profecías detalladas en el libro de Daniel que se están cumpliendo en la actualidad y otras más que ya se han cumplido y otras más que se cumplirán próximamente. Pero hay asombrosas profecías del libro de Daniel que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Pero ¿saben por qué no nos damos cuenta muchas veces? Primero, porque no conocemos la profecía de Daniel. Y por eso aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala estamos en este diplomado, en este curso de Daniel, del libro de Daniel. Y nos vamos a llevar más de 20 semanas estudiando. Y hoy nos corresponde analizar cuáles son esas profecías. ¿Será que se están cumpliendo ante nuestros ojos algunas profecías del libro de Daniel y no me estoy dando cuenta? El libro de Daniel contiene profecías asombrosas, muchas de las cuales tienen un cumplimiento progresivo. Eso quiere decir que se han venido cumpliendo a lo largo de la historia de la humanidad. Algunas otras muestran señales claras de que ya se están desarrollando y otras apuntan a un futuro muy cercano. Por ejemplo, voy a mencionar algunas de las profecías del libro de Daniel que se están cumpliendo ante nuestros ojos ahora mismo. Escuchen, por ejemplo, número uno, aumento del conocimiento y de la tecnología. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Eso qué quiere decir? Hay una profecía, Daniel 12:4, la ciencia aumentará y muchos correrán de aquí para allá. Eso es precisamente lo que estamos viviendo hoy en día. Hay un aumento grande de la ciencia mencionada en el libro de Daniel. La explosión tecnológica, el internet, la inteligencia artificial, los viajes globales, los viajes fuera del espacio que se están promoviendo ya. Todo esto apunta a que la profecía de Daniel 12 se está cumpliendo. Muchos correrán, dice, de aquí para allá. ¿Acaso no es lo que vemos día a día? Si tú te metes a un aeropuerto, cualquier aeropuerto del mundo, incluso aquí en nuestro país, Guatemala, ves el aeropuerto llenísimo, saturado de personas corriendo unos de aquí para allá, de allá para acá, volando, millones de personas al día, volando en los aires del planeta. Muchos están corriendo de aquí para allá. Profecía que se está cumpliendo. ¿Y cuál es la implicación para nuestro tiempo? Hermanos, vivimos en la era de la información. Y este es un sello distintivo de que esa profecía se está cumpliendo. El fin está llegando. Número dos, ¿cuál es la otra profecía del libro de Daniel que se está cumpliendo ahora? El surgimiento de un sistema global de gobierno, hermanos. Daniel 2 y Daniel 7 habla de un sistema global de gobierno y las profecías de la estatua de Nabucodonosor que vamos a estudiar en próximas clases, Daniel 2 y las cuatro bestias que vamos a estudiar más adelante en Daniel 7 señalan una secuencia de imperios, el imperio de Babilonia, Persia, griego y el romano, esos cuatro imperios que culminan con un reino dividido, con los pies de la estatua entre hierro y barro mezclado y finalmente un gobierno mundial, la piedra que destruye la estatua, el reino de Dios. ¿Cuál es el cumplimiento actual de esa profecía de la estatua de Daniel? Bueno, estamos viendo la globalización, la Organización de Naciones Unidas, los bloques económicos, las agendas unificadas, las agendas globalistas reflejan un movimiento hacia un nuevo orden mundial. El resurgimiento del Imperio Romano, muchos lo atribuyen a la Unión Europea, incluso a los países como Estados Unidos, etcétera, como posible base para un futuro gobierno mundial. Profecía que se está cumpliendo progresivamente delante de nuestros ojos. Número tres, otra profecía que se está cumpliendo del libro de Daniel delante de nosotros es el aumento de la apostasía y de la persecución. Sí, Daniel 11, 32 al 35 dice, con lisonjas seducirá a los que violan el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Bueno, ese cumplimiento de la apostasía y de la persecución es una profecía progresiva que se está cumpliendo delante de nosotros.
Hoy hay una decadencia moral, una decadencia religiosa aquí en América Latina, en Occidente, en Europa, todo esto, la legalización de lo que la Biblia llama pecado, ahora se está legalizando, ahora se le llama pecado, se le llama enfermedades psicosomáticas o cualquier cosa, desviación, cualquier cosa, se le llama cualquier cosa, pero menos pecado. La persecución cristiana está en aumento ahora mismo en el planeta. Hay un engaño masivo también hoy mismo de falsas doctrinas y de manipulación, y todo eso es cumplimiento. La iglesia fiel, hermanos, enfrentará la mayor oposición antes del fin. Escuchen esto es muy importante. Algunos predicadores dicen, pero no sé de dónde lo sacan, bíblicamente no está sustentado. Dicen que antes del fin va a haber un avivamiento mundial. ¿Pero dónde está eso? ¿Dónde dice esto la Biblia? No, antes del fin habrá apostasía. Antes del fin habrá un retroceso. Antes del fin, los pocos fieles son los que mantendremos la fe puesta en Cristo. Antes del fin seremos zarandeados, seremos limpiados, el tamo volará. Y los verdaderos creyentes quedaremos muy pocos. Hermanos. Número 4, señales y profecías que se están cumpliendo hoy, asombrosas e impactantes delante de nuestros ojos y no estamos prestando atención. Profecías del libro de Daniel. La profecía número 4 que se está cumpliendo, la abominación desoladora, todavía no ha llegado como tal. Daniel 9:27, 11:31, 12:11. Jesús mencionó esta profecía en San Mateo 24:15, vinculándola con un evento futuro. Y esa profecía todavía no se está cumpliendo como tal, pero ya hay una abominación. Ya, hermano, la tecnología de la vigilancia, las marcas digitales, el control económico, como en el Apocalipsis 13, ya está empezando a surgir en el planeta. Por lo tanto, es una profecía progresiva que va a llegar a cumplirse con esa abominación desoladora cuando aparezca allí justamente en el templo en Jerusalén. Pero hoy hay un intento de controlar el culto. Hay restricciones a reuniones cristianas en muchos países. Hay restricciones para el cristianismo, para que avance. Hoy también se habla en grupos radicales judíos de reconstruir un templo en Jerusalén. La implicación que podríamos estar teniendo hoy mismo de la abominación desoladora de Daniel 9:27 es que podríamos estar cerca de ese momento. Progresivamente nos estamos acercando a ese momento para que se manifieste el hombre de pecado. Segunda Tesalonicenses 2:3 y 4. El hombre de pecado será el anticristo. ¿Quién será? ¿Ya estará con vida en el planeta? ¿Ya será un niño? ¿Ya será un joven? ¿Ya estará gobernando algún país? No lo sé, pero es una profecía progresiva que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Profecía número 5 de Daniel que se está cumpliendo. Guerras y rumores de guerra. Daniel 11:40-45. La profecía habla de un conflicto final entre el rey del norte y el rey del sur con intervención de muchas otras naciones. ¿Cuál es el cumplimiento actual de esto? Bueno, las tensiones, hermano, que estamos viviendo en el Medio Oriente, Israel versus Irán, guerras en Siria, guerras en Yemen, guerras económicas por todos lados, todo el mundo en una guerra económica ahora sin precedentes. Alianzas militares combatientes como Rusia, China, Occidente, ¿no? La OTAN, armas avanzadas, misiles, armas nucleares, drones, guerra cibernética. ¿Cuántas cosas estamos viendo hoy? Daniel habla de guerras, una profecía progresiva que se está cumpliendo ante nuestros ojos y el escenario geopolítico actual encaja. Hermanos, escuchen esto, voy a repetir esto. El escenario geopolítico actual encaja con la descripción bíblica de los tiempos mencionados en Daniel. Hermanos, nos preguntamos, ¿estaremos en los últimos tiempos mencionados en el libro de Daniel? ¿Será que ya estamos entrando a la recta final? Aunque ningún pasaje da una fecha exacta, nosotros tampoco podemos dar fechas exactas. La profecía de Daniel muestra un patrón que se alinea con los eventos actuales. Esto no significa que el fin va a ser mañana. Yo no sé cuándo va a ser el fin, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Velar y orar, mantenernos firmes en la fe, proclamar el evangelio. Hermanos, el libro de Daniel es uno de los textos más fascinantes y complejos de las Escrituras. El libro de Daniel está estructurado y su estructura básica del libro de Daniel se divide en dos.
la parte histórica y la parte profética. Y vamos a verlo rápidamente y luego con los maestros. Parte histórica, Daniel capítulo 1 al capítulo 6. Y ahí, por ejemplo, Daniel 1 habla de la fidelidad en la dieta y la sabiduría dada por Dios. Daniel 2 habla del sueño de Nabucodonosor, la estatua, ¿no? Daniel 3 habla del horno de fuego y la protección de Dios. Daniel 4 habla de la escritura en la pared y la caída de Babilonia. Daniel 5 habla de la locura. Bueno, Daniel 4, perdón, habla de la locura de Nabucodonosor. Daniel 5 es el que habla de la escritura en la pared. Y Daniel 6 habla de Daniel en el foso de los leones. Y esta es la parte histórica para mostrar la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios en guardarnos. Pero también hay una parte profética que va de Daniel 7 a Daniel 12. Y Daniel 7 habla de la visión de las cuatro bestias y el juicio final. Daniel 8 habla del carnero y el macho cabrío, que es Persia versus Grecia. Daniel 9 habla de la semana 70 de Daniel y la aparición de la profecía del Mesías. Daniel 10, 11 y 12 habla de la gran guerra espiritual y de la gran guerra y los eventos del fin del mundo, el surgimiento de las dos bestias. Hermanos, ¿cuál es el propósito de Daniel entonces? Revelar el plan de Dios para la historia de la humanidad. Hoy, muchos cristianos alrededor del planeta, en vez de estar hablando de la profecía que estamos viviendo hoy, en vez de estar alertando a la iglesia para que se mantenga velando y orando, en vez de estar ganando almas para Cristo, predicando la verdad de las Escrituras, todavía están perdidos en cualquier otra cosa. Que Dios nos ayude. Asombrosas e impactantes profecías del libro de Daniel se están cumpliendo hoy, progresivamente, ante nuestra mirada. Este diplomado que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala sirve para entender los tiempos que vivimos, para mantenernos firmes en medio de la crisis y para anunciar con valor que Cristo viene pronto. Si tú eres parte de la Iglesia Bíblica de Guatemala, qué bien, estaremos juntos en este recorrido, en este diplomado por 22 semanas. Esta es la semana número 2. Y si tú nos miras por las redes sociales, qué bien, bienvenido. Acompáñanos por 22 semanas. No te pierdas ninguna clase. El libro de Daniel, un libro fascinante. Los profesores, hermanos Jordán, Karina y Ernesto, tendrán la palabra a continuación para hablar de la parte histórica del libro de Daniel. Y luego el profesor, hermano Abel Guerra, tendrá la parte profética del libro de Daniel. Continuamos en la clase de hoy. Adelante, Bendiciones, hermanos hermanos. Jordán. Adelante. Bendiciones, hermanos. Muy buenas noches. Vamos a entrar en lo que es la parte histórica, como nos introducía nuestro pastor. División del libro de Daniel. ¿Cuál es el contexto histórico del libro de Daniel? La traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta o versión de los 70, coloca el libro de Daniel entre los profetas mayores, uno de los libros proféticos más significativos del Antiguo Testamento. En cambio, la Biblia hebrea lo incluye entre los escritos Ketuvim, en el grupo de textos que constituyen la parte tercera del canon bíblico. Esta colocación es muy significativa dadas las importantes características que diferencian a Daniel del resto de los profetas. Nevi'im se le denomina, y permiten considerarlo con toda propiedad como un libro perteneciente a la llamada literatura apocalíptica. Este género apocalíptico se distingue tanto por sus rasgos formales como de contenido. Los mensajes se expresan revestidos de simbolismos y son comunicados en forma de visión al autor literario, o sea, a Daniel. Este recibe a veces, a causa de la visión, un fuerte impacto emocional. En términos generales, los mensajes apocalípticos hacen referencia a la historia humana, que podemos explicarla en dos facetas. La primera se desarrolla en el momento actual y en el mundo presente, o sea, en el entorno de Daniel cuando estaba con vida. Dado en una perspectiva escatológica, revela lo que habrá de acontecer al final de todos los tiempos. El libro de Daniel se escribió probablemente alrededor del año 530 antes de Jesucristo, mientras Daniel vivía en Babilonia.
Si se parte de la suposición de que era un adolescente, o sea, de 15 años, cuando se le llevó cautivo a Babilonia, es posible que Daniel haya tenido unos 90 años de edad cuando escribió el libro. El contexto histórico eh, eh, es el cautiverio en Babilonia, ¿verdad? El libro empieza después de que el rey Nabucodonosor sitió Judá por primera vez en el año 605 a.C. y llevó a Daniel y a sus amigos a Babilonia, junto con otros nobles que también fueron deportados. Vamos a entrar en el capítulo 1 de una vez. Este escrito en hebreo. Aquí se presenta a Daniel o se refiere a Daniel y a Nabucodonosor como rey. O sea, Daniel ya les describió de esa manera, ya que estando él en Jerusalén durante la invasión y conquista, murió su padre Nabopolassar, que era el rey en ese entonces, y le dejó a él, a Nabucodonosor, como heredero al trono. Luego de la conquista, los babilónicos confiscaron algunos tesoros del templo como cumplimiento de la decía Isaías al rey Ezequías años antes. Dios ya había revelado este juicio sobre Judá y las tribus del norte. Algunas referencias de esto lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versos 24 y 25, en Miqueas 4:10 y en Jeremías 25, del 8 al 12, entre otros pasajes que también están y que predijeron esto acerca del cautiverio babilónico. Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban entre los adolescentes llevados cautivos a Babilonia como rehenes de Nabucodonosor. Sus nombres hebreos reflejan sus costumbres y devoción a Jehová, mientras que los nombres babilónicos con que les nombraron reflejaban el deseo de sus captores de adoptar y reverenciar las costumbres y dioses paganos de Babilonia. Querían como programarlos para las costumbres y dioses paganos en esa región. El capítulo 2, ese capítulo ya fue escrito en arameo y aquí nos relata la visión de Nabucodonosor, que era pues de Dios, ¿verdad? Esta venía directamente de Dios, pues, ¿verdad? Y cuando el profeta la interpreta, constituye la profecía bíblica más importante relacionada con las naciones gentiles. Magos, astrólogos y encantadores representaban los mejores profetas y adivinos de Babilonia. Bueno, hermana Karina está hablando de Daniel capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor sobre la estatua. Y bueno, este sueño de Nabucodonosor sobre la estatua es la que nos va a generar la clase dentro de 2 semanas y vamos a ver qué fantástica esta estatua porque habla ahí de los 4 reinos que van a gobernar y dominar el planeta, ¿no? Y ya ustedes saben, Babilonia, los persas, los griegos, los romanos, ¿no? Entonces es una visión fantástica, Daniel capítulo 2. Luego, hermano Ernesto Jordán, si usted quiere seguir y si no, continuamos, yo puedo detallar los otros capítulos que faltan en la parte histórica. Hermano Ernesto nos dice, por favor, si está ahí atento a continuar. Adelante, hermano Ernesto, lo escuchamos. Claro que sí, hermanos, gusto saludarlos. Amén. Lo que sucede en todo el relato que se da desde el capítulo 1 hasta el sexto es la historia que se viene también dando en Isaías, lo que es Ezequiel, lo que es Nehemías, y podemos hasta encontrarlo en lo que es la parte de Esdras, cuando se viene y se da toda la historia, por lo cual fue dominado ¿cómo se llama? La parte del reino de Judá. Y eso fue porque se empezaron a desviar de lo que es la búsqueda de Dios. Y eso es importante que nosotros podamos enmarcar que a raíz de toda la historia de la humanidad, siempre han habido procesos en los cuales la gente busca de Dios, pero temporalmente, dependiendo de quién es el líder en ese momento, así se puede manifestar y que la gente viene y posteriormente fallece el juez, el líder o algo, y cambian nuevamente de postura y vuelven a lo que Dios había dicho que no se hiciera.
En este caso, los 4 jóvenes que se dio, les quisieron cambiar toda la situación, les quisieron hacer un lavado de cerebro, pero como ellos ya tenían una base bíblica, una base en la cual Dios había permitido que ellos ya tuvieran hasta fe manifestada, fue cuando se dio y que nosotros podamos ver los acontecimientos que se dieron. Por ejemplo, en el capítulo 3 también se escribió, aquí hay una como que situación en una parte en que se escribe en griego, otra parte en arameo, pero es diferente lo que se está viendo en el contexto que se manifiesta Daniel en ese tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 13, el rey mandó a edificar una estatua con su propia imagen. Ordenó a los líderes que le dijeran a los súbditos que tenían que inclinarse delante de la estatua, pero con los principios bíblicos que se tenía y sobre todo el temor de Jehová que tenía Daniel y las demás jóvenes, no permitieron que se hiciera esto. Entonces, se crea lo que se está dando actualmente, mis hermanos. Se está tratando de cambiar sutilmente y cronológicamente el ser de todas las personas que se están dando en las iglesias, porque la apostasía no va a venir afuera de la iglesia, la apostasía va a salir de la iglesia. Entonces hay que tener cuidado que lee, que escucha, a dónde se congrega, si usted desobedece o no desobedece, si va a desobedecer a todas las leyes que van a salir dentro de poco. Usted va a decidir si va a respetar lo que es una legislación humana o va a respetar a autor y a consumador de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en todas estas situaciones que se están dando actualmente y que van a ser manifiestas. Y el hombre de pecado que va a ser manifiesto también en el capítulo que se da en toda la trayectoria histórica. Hay que tener cuidado las manifestaciones, como decía hermano Anthony, que se están dando actualmente. Lo único es que nosotros a veces solo nos pasamos viendo lo local, pero no miramos a nivel geopolítico todo lo que está aconteciendo, los aranceles, situaciones contrarias, la agenda que se está marcando, no solo la 30, sino la 40, la 50, las pandemias que están dando, porque fueron manifiestas y publicadas en toda la situación que se da. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer nosotros? ¿Vamos a dejarnos influenciar por la corriente del mundo o nos vamos a dejar guiar por la palabra y el Espíritu de Dios? Porque eso también se da, porque también Nauconosor vino y se le fue mostrado cuál era el camino, la verdad y la vida, que en ese tiempo era por medio de Jehová de los ejércitos. Pero él decidió el orgullo, enaltecerse, y al final de todo esto, él como su hijo, como se van a ver en los capítulos posteriores, se mira lo que ellos tuvieron que sufrir por la desobediencia que se dio. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros como individuos buscadores de Dios, como aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador? Porque la clave de todo eso es que nosotros tenemos que saber quién nos compró y fue comprado por precio de sangre y un alto valor que nosotros ni imaginamos que se dio. Pero así como ellos incumplieron, por ejemplo, en llevarse lo que fueron los utensilios, los vasos de la casa de Dios y hacer y presentarlos a sus dioses, ¿qué sucedió posteriormente? Fue una tragedia para todos los involucrados, porque Dios con su mismo dedo vino y les dijo que no tenían que hacerlo y que habían sido juzgados, contando con Mene,
contado con Tequel, pensando en Urupursin, dividido en lo que se dio en lo que fue la escritura que Dios había permitido. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Buscar de Dios, tener la capacidad de entender que la historia que se ha dado y que se ha reflejado en todo este tiempo, y sobre todo que Dios ha dejado a nuestro alcance, que es la palabra de Dios, para que podamos entender todos los acontecimientos finales que se van a dar, y especialmente que Daniel va enmarcado con lo que es el libro de Apocalipsis, que ahí es donde nosotros podemos ver que muchas de las manifestaciones que se están dando no solo se dieron en el libro de Daniel o se van a dar en el libro de Daniel, sino que ya están siendo manifestadas en lo que es el libro del Apocalipsis, y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros en cuál de las 7 iglesias estamos, y eso es lo que hay que ver. Entonces la manifestación de que qué es lo que va a pasar con el Señor. Y terminando con esta alocución, muchos piensan que el gran avivamiento que se va a ser por los 144,000 que se van a dar de las 12 tribus de Israel. Pero la Biblia no enmarca nada de un gran avivamiento. Eso no es cierto. Lo que habla es de una apostasía generalizada y conflictos internos bien tremendos, en los cuales los padres van a denunciar a los hijos y los hijos van a denunciar a los padres a la hora de que en el sistema que se dé no se acoplen a todas las situaciones. Entonces, en resumen, vinieron los muchachos y dijeron, bueno, queremos agradar a Dios, queremos buscar de Dios, no vamos a comer de las viandas o de la comida del rey, sino que vamos a hacerlo como debe de ser. Eso nos da a entender lo siguiente: no vamos a comer de la comida generalizada que se está dando en el mundo, sino por medio de la sagrada palabra que Dios nos ha dejado para que en los 66 libros que se manifiesten, nosotros podamos tener esa comida constante en la cual nos va a nutrir y nos va a preparar para todos los acontecimientos que se van a dar desde hace mucho tiempo, porque viene cronológicamente. Pero algo importante, ¿dónde estamos parados en este momento? Tenemos que analizar en qué parte estamos de la historia y cómo se han manifestado y cumplido las profecías que Daniel tiene para nuestro tiempo. Dios los bendiga, hermanos, muy amables. Amén, hermano Ernesto. Muchas gracias por su excelente participación. Hermanos, Daniel capítulo, la parte histórica que han hablado los hermanos Jordán. Daniel capítulo 1, Daniel y sus amigos en Babilonia. Daniel 2, el sueño de Nabucodonosor y la estatua que habla de los reyes, de los que dominarán el mundo, los reinados que dominarán el mundo, los imperios. Daniel 3, que habla de los 3 jóvenes en el horno de fuego. Daniel 4, que habla de la locura de Nabucodonosor. Daniel 5, que decía hermano Ernesto, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. La escritura en la pared y la caída de Belsasar. Y Daniel 6, que habla de Daniel en el foso de los leones. Hermanos, eso es lo que estamos viviendo. Es que hermanos, hermano Ernesto decía algo impresionante. No es que se vaya a dar un avivamiento per se como iglesia real de Jesucristo. No, hermanos, el avivamiento puede ser solapado y muy atentos aquí, y ahorita le doy el tiempo, hermano Abel Guerra. El avivamiento puede ser algo que ya se está entramando, y no sé si hermano Ernesto quiere tomar un minuto más para esto, porque el ecumenismo, hermanos, el ecumenismo está simulando un avivamiento que está empezando. Simulando, que es ecumenismo, unir el evangelio con el catolicismo, con las religiones, con Diferentes religiones. diferentes creencias budistas y todos, paz y amor, peace and love, etcétera. Hermano Ernesto, esto puede ser solapado, un falso avivamiento entre todas las religiones del mundo para dar paso a la única religión global que va a existir dentro de poco. Un minuto, hermano Ernesto, ¿qué opina? Sí, hermano, lo que pasa es que se está trabajando a nivel mundial
por los líderes que se tienen en diferentes situaciones. Ellos, por ejemplo, congregados en Roma, han llamado a mucha gente de los mismos liderazgos y hasta lo que es la misma cristiandad, los han atraído para venir y que cambien el mensaje que se tiene para llevarlo nuevamente a sus regiones y decirles, miren, solo hay un Dios, solo hay un camino y todas esas, y las mismas religiones, todas están puestas para adorar y bendecir al mismo Dios. Pero ¿a qué Dios? Eso es lo Sí, importante, porque eso es lo que hay que sí, saber. ¿Qué sí. Dios va a estar adorando todo ese comunismo que se está dando y el sincretismo que se está dando dentro de las mismas iglesias? Entonces, ¿qué congregación Mm. se lee la palabra? Se lee constantemente, se predica del pecado, de juicio, se predica de lo que es la búsqueda de Jesucristo, se predica que solo hay un camino, la verdad y la vida es en Jesús, pero no, ellos van a englobar toda la situación y van a decir, bueno, de esta tal cosa, de esta tal cosa, no sabe qué, está obsoleto todo lo que se tiene de parte de lo que es la palabra de Dios y hagamos algo nuevo para que vengamos y todos tengamos el derecho de buscar a Dios y tener los Mm. beneficios de buscar a Dios. Amén, Gracias, hermano. hermano Ernesto, muchas gracias. Hermanos, para dejar claros estos dos conceptos, ecumenismo quiere decir la unión de las religiones y sincretismo quiere decir unir la tradición con la religión. O sea, para que quede claro todo esto. Y esto se está dando hoy, no solo ecumenismo, sino sincretismo religioso. Profesor hermano Abel Guerra, adelante con la parte profética del libro de Daniel a grandes rasgos y la próxima semana empezamos con Daniel capítulo 1. Adelante, hermano Abel. Muchísimas gracias. Bendiciones a cada uno, a todos y a todas aquí reunidos. Respecto a los últimos capítulos de Daniel, desde capítulo 7 al 12, es la parte profética y casi no se ha cumplido, ¿verdad? Con excepción del capítulo 7, que ya se cumplió, que surgió la primera bestia, el imperio de Babilonia, surgió el imperio, la segunda bestia, el imperio medo-persa, surgió después la tercera bestia, el imperio griego, eso ya se cumplió. Y luego también se cumplió ya en parte la cuarta bestia, el imperio romano, en parte porque la parte final del imperio romano no se ha cumplido. O sea, Daniel, en esta profecía de Daniel, podemos entender que solo hay 4 imperios. Después de Daniel, hay que entender también que estos 4 imperios, esas 4 bestias de la visión que se narra en el libro de Daniel, se refiere a imperios mundial desde el tiempo de Daniel para hasta el tiempo final, porque no se tomaron en cuenta algunos imperios anteriores como el imperio asirio, o el egipcio, ¿verdad? Que surgieron antes, sino que el libro de Daniel se enfoca desde el tiempo de Daniel, cuando Daniel vivía desde ahí. El tiempo para atrás no se toma en cuenta. Entonces, las 4 bestias, 4 imperios mundiales que se ven en el capítulo 7 de Daniel, repito, son la primera, el imperio de Babilonia, ¿verdad? Con Nabucodonosor como rey, representado como un león. Pero luego se narra cuando cayó el imperio. Hay que hacer énfasis también por qué cayó ese gran imperio de Babilonia, siendo imperio, pues dominan. Se volvió a ir, hermano Abel, de nosotros. Yo creo que hemos de estar teniendo problemas con hermano Abel. Pero bueno, hermano Abel nos está hablando de la parte profética. Y la parte profética de Daniel, desde el capítulo 7 hasta el 12, hermanos, se han cumplido, decía hermano Abel, 4 imperios, pero el cuarto, que es el romano, a la mitad, o sea, no se ha cumplido del todo. Eso nos estaba explicando el hermano Abel Guerra. Y esto tiene que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad, hermanos. Yo creo, no sé qué opinan los demás, hermano Ernesto, hermano Osvaldo, hermana Karina. Yo creo que en la actualidad se está ya
entramando, como yo lo decía en el inicio de la clase, en la introducción a la clase, que es una profecía progresiva que se está entramando este imperio romano con grandes potencias globales. Y todo lo que está pasando en el mundo es como un acomodamiento para dar paso a ese rescoldo del imperio romano que está en curso. ¿Qué opinan, hermanos Valdo, hermanos Jordán? ¿Qué opinan en torno a esto mientras recuperamos, hermano Abel Guerra? Dentro del proceso que se puede dar es que también la estatua tiene dos piernas, dos pies, y eso también puede magnificarse en lo que era el imperio de romano, que estaba dividido a la mitad en Constantinopla y la otra mitad en Roma. Entonces, pero agarraba dos continentes diferentes, en las cuales esos 10 dedos son 10 naciones. Ahora hay que determinar qué naciones son. Se van a dar muchas de las potencias que se dieron en ese tiempo, eran potencias militares, como decía hermano Abel. Todo se dio por potencia militar, pero posteriormente se pasó a una potencia económica. Pero la trascendencia que se da aquí es lo tremendo, que fueron manipulados por una potencia religiosa, que ahí es donde se va a manifestar toda esta situación de lo que es las piernas y lo que son los 10 dedos que se dan, pero va a haber una mezcla. Eso el sincretismo que se da y toda la cuestión, porque hay una mezcla entre hierro y arena, y que realmente va a tener cierta fuerza, pero al mismo tiempo no va a tener la fuerza adecuada que se tiene. Gracias, hermano. Amén, hermano Ernesto, amén. Y hermano Osvaldo, si quiere hablar también, hermanos, miren esa mezcla que dice hermano Ernesto, ese es el resto del imperio romano que estaba explicando hermano Abel. Hermano Abel estaba explicando que le falta al imperio romano como que todavía terminar, ¿no? Terminar, como que ya empezó el imperio romano en la antigüedad, pero ahora le falta llegar a la conclusión. Y esa mezcla de los pies de barro con hierro, ¿acaso no es lo que estamos viviendo hoy? Es una mezcla de naciones que no son fuertes. O sea, a ver, son fuertes económicamente, son fuertes bélicamente en armas, pero no son fuertes en abarcar totalmente al planeta, no son fuertes en subyugarlo, en someterlo. Es como hierro mezclado con barro. Pero ahí es donde de ahí va a surgir ese cuerno pequeño que ya estudiaremos en el futuro. Hermano Osvaldo, ¿qué opina usted? Solo para agregar ahí rapidito, ¿verdad? Que a veces uno no lo percibe porque uno acaba de nacer prácticamente y es difícil ver hacia atrás, pero por ejemplo la moneda hoy de $1, si uno puede ver la moneda de $1, el escudo de la moneda de $1 es un águila y tiene ciertos tipos de imagen, no lo tengo acá, me iban a traer una, pero si uno mira las monedas del Imperio Romano, es la misma imagen, que tiene las mismas monedas de $1. Y si uno mira las monedas del Imperio Griego, que fue antes, tiene la misma imagen. Y es el mismo, o sea, es en la misma moneda nos están diciendo que los imperios anteriores siguen rigiendo el mundo. En la misma moneda lo podemos ver. Aquí se puede ver, aquí está justamente el águila. Hay un águila en la moneda de $1. Y Listo. en la moneda del Imperio Romano también está un águila simbolizando lo mismo. En la del Imperio Griego también está lo mismo. Entonces se puede ver la secuencia de lo que estamos hablando. Ahí, sí, excelente. Justamente ahí también se puede ver la del dólar. Entonces ahí continúen Buenísimo, buenísimo. Gracias, hermano Osvaldo. Interesante. Hermano Abel Guerra ya está con nosotros. Le escuchamos problemas de internet que hemos tenido ahora con hermana Karina y hermano Abel, pero no hay problema, no pasa nada. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Respecto a continuando con el tema, solo quiero llamar la atención sobre lo que habla Daniel capítulo 7, versículo 8 y 9, que habla de un cuerno pequeño, pero en Daniel 8,
versículo 8 y 9 también habla de un cuerno pequeño y no es el mismo cuerno. Digamos, quiero llamarle la atención en eso, en esta oportunidad, ¿verdad? A manera de introducción, porque como ya se mencionó anteriormente, no estamos profundizando en los temas, pero sí, repito, llamando la atención respecto a que en Daniel capítulo 7, versículo 7 y 8, habla de un cuerno pequeño que saldrá de los 10 cuernos o 10 reyes del imperio romano que surgirá o que renacerá al final de los tiempos. Ese es el anticristo, el que habla Daniel 7, versículos 7 y 8, ese cuerno pequeño, que cuerno significa rey, ¿verdad? Va a surgir inicialmente como un rey pequeño, poco a poco irá tomando poder, porque dice en Daniel 7 que este cuerno pequeño derribará a 3 reyes de los 10 reyes primeros de la bestia, de la cuarta bestia del imperio romano. Derribará a 3 reyes, lo primero que hará. Y eso significa que de 10 reyes quedarán 7, más este cuerno pequeño será el número 8, porque derribará a 3 de los primeros. Y al final, también en la Biblia lo dice más adelante, que estos 7 reyes primeros también le entregarán su poder ya en los últimos tiempos, durante la segunda mitad de la gran tribulación. Entonces, pero este sí es el anticristo, Daniel 7, 7 y 8. Pero el que habla en Daniel capítulo 8, versículo 8 y 9, no es el anticristo de los últimos tiempos, sino fue ya un rey que vivió y murió, y, pero que fue un tipo de anticristo, ¿verdad? Fue como el tipo para que nosotros tengamos la idea cómo va a ser el anticristo. Repito, en Daniel 8, versículo 8 y 9, habla y dice lo siguiente: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, al que el gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos, o sea, de uno de los 4 reinos que surgieron después de Alejandro Magno, de uno de sus 4 generales, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y el versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Sabemos que eso sucedió por medio de Antíoco Epífanes, que gobernó Siria y que del territorio de uno de los 4 generales que heredaron el imperio griego que había conquistado Alejandro Magno. Repito, este solo fue un tipo de cómo va a ser el anticristo. Y fue un tipo porque ya sucedió y derribó el santuario en el sentido de que quitó el continuo sacrificio, dice también, no permitió que los sacerdotes judíos hicieran sus sacrificios diarios que hacían hasta que los macabeos se rebelaron y con el tiempo lograron restablecer el sacrificio que hacían los sacerdotes judíos en el templo. En otras palabras, este cuerno pequeño fue un tipo de cómo sucederá el cuerno pequeño de Daniel 7. Respecto a Daniel 9, hablamos de las 70 semanas, y ahí en Daniel 9 habla de que falta una semana de años, o sea, 7 años. Esos 7 años son los 7 años de la gran tribulación, partido en 2 partes. 3 años y medio donde el anticristo engañará a muchos mostrándose con aparente paz. Y los últimos 3 años y medio es donde ya sacará sus garras, ¿verdad? Como realmente es. Y serán años duros para la humanidad. Ahí vamos con Daniel 9. Y luego en Daniel 10 habla de cómo el ángel viene a revelarle a Daniel para que entender a Daniel cómo serán los últimos tiempos. Daniel 11 habla de los acontecimientos, de cómo se iban a desarrollar, pero en Daniel 11, los últimos versículos de Daniel 11 no se han cumplido. Daniel 11, versículo 40 en adelante, esos versículos se cumplirán cuando el anticristo entre en acción. Pero hay algo importante ahí, en Daniel 11, 40 en adelante. Habla de las guerras entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte se refería al territorio del que gobernaba y gobernará Siria, porque al norte de Israel está Siria.
y el rey del sur se refería al que gobernaba al sur de Israel, o sea, Egipto. Esas guerras entre Egipto y Siria fueron muchas desde la antigüedad. En la historia nosotros podemos buscar todos los acontecimientos de las guerras entre esos dos reinos y eran interminables. Pues aquí lo que está diciendo Daniel 11:40 en adelante es que van a volver a hacer un tipo de guerra, no necesariamente ellos como países, sino los que gobiernan esos territorios. Porque, por ejemplo, Siria es un país ahorita débil militarmente, pero que Rusia tenía bases militares hasta hace poco, y ahorita el otro país al norte de Siria, que es Turquía, que heredero al antiguo imperio otomano, es el que ha tomado el control de Siria automáticamente. Entonces, o es de Turquía o es de Rusia, pero uno de esos dos tomarán el control de Siria. Pero Egipto, ¿quién controla Egipto? ¿Quién es el que da la asistencia militar actualmente a Egipto? Pues es Estados Unidos. Eso nos da algunas pistas de cómo serán las guerras entre el rey del norte y el rey del sur. Y para terminar con el capítulo 12, versículo 13 de Daniel, dice Daniel, lo voy a leer, Daniel 12:13. Y tú, hablándole a Daniel, el ángel le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Este es uno de los versículos más importantes también para nosotros los cristianos, saber que tenemos esperanza, como la esperanza que el ángel le dio a Daniel, que un día resucitaría. Misma esperanza nosotros los cristianos la tenemos que tener. Que pase lo que pase, tenemos que tener la esperanza que si hemos muerto, resucitaremos por la misericordia del Señor en la primera resurrección. Y si estamos vivos, pues Dios nos guardará como guardó al pueblo de Israel durante las plagas de Egipto. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Gracias, hermano Abel Guerra. Gracias, hermano Abel Guerra, por esta importante participación. Hermano Abel nos daba a conocer la parte profética del libro de Daniel. Y hermanos, como les dije al inicio de la clase, estamos en la clase número 2, pero a partir de la otra semana, por favor, leamos todos Daniel capítulo 1, porque la otra semana hablaremos de Daniel 1, nada más Daniel 1, la siguiente Daniel 2, y así nos vamos a ir. Hermano Osvaldo, adelante. Bueno, hermanos, ya terminando, ¿verdad? Hoy, dando mi participación, hoy hemos recorrido las dos grandes secciones que componen el libro de Daniel. Creo que ya no se nos van a olvidar de ahora en adelante, ¿verdad? Está la parte histórica y la parte profética. Esta división no solo nos ayuda a entender en sí la estructura del libro, sino que también revela cómo Dios obra tanto en el presente como en el futuro. Los capítulos del 1 al 6 nos muestran ejemplos poderosos de la fidelidad en medio de la presión cultural, de la presión política y de la presión espiritual, que es lo que nos hablaron los hermanos al inicio, ¿verdad? Que nosotros como cristianos hoy en día y más adelante, conforme se vayan llegando a los tiempos finales, vamos a ser parte de esa presión cultural, política y espiritual que nosotros tenemos que resistir como cristianos. Vemos cómo Daniel y sus amigos permanecieron firmes en su fe, confiando en que Dios estaba con ellos en cada prueba, desde el horno ardiente hasta el foso de los leones, que es lo que el hermano Abel acaba de decir, ¿verdad? Que el Señor mantendrá a los suyos y los protegerá aún en medio de la tribulación, y es lo que nos muestra en el libro de Daniel. Y luego la segunda parte, los capítulos proféticos, que nos abren la ventana al futuro, mostrándonos que Dios tiene un plan soberano para todas las naciones y para su pueblo. Las visiones que tuvo Daniel, aunque complejas, afirman una verdad central: Dios sigue en control. Aun cuando el mundo parezca incierto, cuando todo parezca un relajo, cuando salgan las noticias y que nadie sabe qué hacer, Dios está en control y Dios está haciéndolo todo de acuerdo a su voluntad. Comprender esta división, que es lo que hicimos hoy en la clase, comprender la división del libro es clave para interpretar correctamente el mensaje del libro y prepararnos para los temas más profundos que van a venir en las siguientes clases, que los capítulos proféticos son muy profundos, pero esto nos prepara para entenderlo. Que este estudio que estamos empezando nos despierte un deseo
de ser fieles a Dios ahora en el presente. Y como terminaba el hermano Abel, que nos dé una firme esperanza en el futuro, en lo que Dios tiene para nosotros y en lo que Dios ya ha revelado. Entonces esa es la conclusión, resumen de la clase de hoy. Amén, hermano Osvaldo, muchas gracias por la conclusión. Gracias, hermanos, gracias, hermana Karina. Se le fue la luz en Tecate, México, y hubo un bajón de internet. Hermano Abel está en un lugar donde hay mucho viento, me dice su querida esposa, y pierden la señal de internet. Bueno, es normal. Pero bueno, estamos aquí, hermanos, a través de la tecnología. Gracias a Dios, un buen número de personas conectados en este diplomado de Daniel. Hermanos, ya solo nos quedan pocas semanas, 20 semanas por ahí nos vienen quedando del estudio. Y así que miren, ya se viene lo hermoso que es libro por libro. Así que hermanos, no se vayan a perder estas clases de este diplomado. Alguien dirá, la próxima semana habrá clase, pastor, porque es Semana Santa. Claro que sí habrá. Si ustedes están en algún lugar paseando, descansando, conéctense de una vez, conéctense. Sí habrá clases el otro martes, así que estaremos listos para pues estar con todo en la clase. Hermana Karina recuperó la señal. Salúdenos, por favor, porque ya estamos terminando, hermana. Adelante. Sí, perdón, pastor, es que no me quiero quedar con esto. Usted preguntaba, y gracias por darme la palabra, usted preguntaba acerca de que si se están cumpliendo o no ya las profecías. Daniel, hago referencia a lo que dice el pasaje en Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí en el 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, sí, pastor, ya está sucediendo. Amén, hermana Karina. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Quiero dejarles dos cuestiones en su cabeza y luego, perdonen que esta clase por lo atropellado que estuvo por las caídas del internet, no tenemos tiempo para preguntas y respuestas, pero quiero dejar dos cosas en la cabeza. Lo primero es, yo no sé si ustedes han oído que se han criado y han nacido hace un mes tres lobos de una raza gigante en los Estados Unidos, tres lobos que están siendo modificados del lobo que se extinguió hace 10,000 años, ¿no? Entonces, bueno, imagínense, hermanos, ya han modificado también ratones y a los ratones les han puesto pelo de mamut y están vivos. Ok, Y la vaca. ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque pudiera ser que por ahí también surja en alguna cabeza muy iluminada en el sentido sarcástico de la palabra, que se le va a ocurrir ir a la tumba de Jesucristo, extraer algo del polvo que pueda haber todavía ahí e inventarse que pueden clonar a un personaje. Muy bien, no sé, no lo sé, pudiera ser. Como todo cabe en lo posible en esta era que vivimos, no lo sé, no pierdan de vista eso. Y punto número dos y final, la hermana Karina decía algo muy certero para terminar y decía que las profecías se van a cumplir todas al pie de la letra. Hermanos, atentos. Ustedes me han oído predicar hasta la saciedad y los que están aquí en este curso saben cuál es mi postura teológica, de que hoy ya no hay profetas. Sí que hay personas que reciben palabras de conocimiento, de ciencia, palabras de profecía, bueno, vamos a decirlo, y que me las pueden decir a mí o a hermano Ernesto, hermano Abel, hermano Osvaldo, etcétera, y se cumplen. Sí, hay eso, pero profetas como tales ya no. Miren ustedes la gran cantidad de falso profeta que ha proliferado hoy y todos hablando, repartiendo casas, repartiendo dinero, repartiendo millones. No se han puesto a pensar que lo que tienen que repartir es la palabra, la profecía para alertar al pueblo de lo que estamos viviendo. Esos serían verdaderos profetas. Lo que estamos haciendo hoy nosotros es que estamos profetizando sin ser profetas. Estamos profetizando lo que la Biblia enseña y estamos dando a conocer la profecía, la palabra profética más segura que es la Biblia. Todo esto se va a cumplir. Así que hermanos, cuando ustedes escuchen que hay un culto o un servicio de profecías
y esos profetas estén hablando del Apocalipsis, de Daniel, de lo que estamos viviendo hoy, atentos, ¿son profetas verdaderos o son predicadores de la profecía verdadera? Pero si están repartiendo casas, dinero aquí y allá, cuidado, cuidado, hermanos. Así que atentos, por favor. Hermano Ernesto, diríjanos con palabras finales de oración. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu amor. Tú sabes, Señor, que nos estás alertando por medio de este diplomado que se está llegando a más de 150 personas, Señor. Que tú pongas en nuestro entendimiento esa palabra bendita que tú has preparado para nosotros en estos últimos tiempos. Muchos de los que nos han antecedido hubieran querido pasar estas situaciones, no por los conflictos o cosas que vengan, sino por la maravillosa misericordia que tú has tenido en nuestras vidas. Por favor, prepáranos, Señor, haznos fuertes espiritualmente, porque menguando nosotros tú vas a crecer, dice tu palabra, y eso lo confesamos con nuestra boca, Señor. Líbranos de todo mal, Señor, que nosotros, que no haya comezón de oídos, sino que haya necesidad de conocerte cada vez más, orando, doblando nuestras rodillas, leyendo tu palabra, Señor, y que tú nos la reveles por medio de tu Santo Espíritu. Danos paz, tranquilidad y gozo, Señor, en este proceso tan bello que estamos pasando, Señor, en este conocimiento que tenemos de lo grande y maravilloso del cumplimiento que se está dando de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno por nombre, dales un reparador descanso, Señor, que puedan atesorar el cumplimiento de tu palabra y que tu Santo Espíritu nos lleve a conocerte cada vez más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.